Estamos con Ana de la Torre para charlar un poco de lo que se trata de Litertulia, pero bueno, hablar un poco de todo en general. ¿Cómo va, Ana? Buenas noches, bien, muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Muy contenta Bueno, de estar acá. genial. Para empezar a poner a los oyentes en tema, Última. me gustaría que me cuentes de qué se trata este Litertulia que tiene como escenario actual la librería Rayuela, pero Así es. antecede, ¿no?, la propuesta a la librería, o por lo Sí, menos al espacio físico de la librería. exactamente. Tenemos como 2 ediciones de Litertulia. De hecho, yo me sumé en la segunda, en realidad. Ujú. Litertulia es una creación de Máximo Calabrese, que bueno, que escribe, que es dramaturgo y que siempre está buscando actividades que tienen que ver con la cultura. Y en el marco de esos intereses, hace unos años, es todo antes de pandemia, después de pandemia. Bueno, antes Como la vida como la vida de de todo uno. contemporáneo. Bueno, antes de la pandemia, él tuvo esta idea de hacer un ciclo de entrevistas a diferentes personas de la cultura local, Ujú. podríamos decir. Y ese ciclo, que le pusimos por nombre en su momento Litertulia, yo iba a sacar fotos nada más, yo estaba por ahí Bien. sacaba fotos. Se llevó a cabo en el bar Bukowski de la Ujú. ciudad de La Plata, ahí en calle 6, Cin- 59, 6 y seis, 7. Exacto, 59, 6 y 7. Exactamente. Ahí tenía lugar el ciclo, que tuvo una serie de ediciones, pero era bastante más abierto o ampliado. Por ejemplo, ha venido gente de la música, Ujú. siempre pensando en los procesos de escritura, pero desde la música, no sé, Manuel Moretti por Estelares, Bien. ha venido Febe Chávez como dramaturga o directora, ha habido un taller de narrativa con Natalia Brandi, que trajo a sus alumnos. Bueno, tenía como un formato más ampliado. Julián Axat presentó su libro, Ramón Ujú. Tarruela también. Y después después vino la pandemia y eso se vio suspendido, digamos. Bien. Y después, luego de la pandemia, y a partir del año pasado, en realidad, del 2023, resurgió la idea de hacer Litertulia, pero ya, ahí sí ya me sumé yo, en este caso con mi rol de entrevistadora, Bien. digamos, pero más, digamos, circunscripto a la literatura en sí misma, y Ujú. buscamos un lugar que hable de eso. Y cuando pensamos Bien. en librería dijimos Rayuela, en La Exacto. Plata, Rayuela. Y la verdad que nos acercamos a la librería y enseguida nos dijeron que sí, nos abrieron Ujú. la puerta. La verdad que la mejor con la gente de Rayuela de La Plata, que ahora abrieron sucursal en Ensenada Sí, también. Se sí. están Fue ampliando. noticia la semana pasada eso. Sí, porque abrieron el otro lunes, exactamente. Y son unos fenómenos. Rayuela, unos genios, Verónica, Guille, Alejandra, bueno, los chicos que trabajan Ujú. ahí nos recibieron siempre muy bien. Y lo comenzamos a hacer en julio del 2023, ahí en la librería. Bien. Un encuentro mensual. Sí, nuestra intención siempre es hacer un encuentro mensual. El año pasado tuvimos 5 encuentros. También depende mucho de la disponibilidad de los autores y de Bien. las autoras. Es un ciclo que hacemos a puro pulmón, o sea, acá no hay ningún tipo de intercambio. Entonces el escritor o la escritora que se copa es también, Sí. bueno, vino en su momento Agustina Basterrica, la escritora, y nos decía que, ella nos dijo que sí enseguida, y nos decía que ella milita sus libros, que es parte de su rol, es militar sus libros. Entonces, y nos pasó con toda la gente que convocamos, que evidentemente son militantes de su obra y de la literatura en general, y se acercan con la mejor de las ondas, la verdad hay que decirlo. Bien. Y en estos encuentros es interesante esta combinación, ¿no?, de literatura y tertulia, ¿no?, con todo Sí. lo que implica también, Exacto. si nos remitimos al tan mentado, si se quiere, siglo XIX y antes, ¿no? Sí. Las tertulias. Exactamente. Bueno, justamente es algo a lo que no queremos renunciar, ¿no? Que siempre nosotros planteamos el encuentro los días viernes, después de las 18 horas, depende de la disponibilidad también de la gente que venga. Hay una entrevista, que bueno, está a cargo mío en este caso. A veces cuando podemos sumamos música, porque siempre buscamos ciertos maridajes. Ahora el último encuentro vino Juan Solá, explotó la librería, no sabíamos dónde meternos, pero también no quisimos renunciar al espacio de la librería. Bien. Y vinieron las chicas de Puebla en un formato reducido, porque el lugar es muy chiquito, hicieron música, hicieron un contrapunto y fue como redondo el encuentro. Generalmente hay algo de música, está la entrevista y después siempre nos reservamos un espacio justamente para el intercambio, porque va gente que tiene ganas de hablar con los autores que lee, o sea, tiene ganas de hacerle preguntas. Va mucho comunidad docente, ¿no? Porque hemos traído gente cuyos textos se leen de pronto en las escuelas, en la secundaria, así que hay mucho interés por ese lado, mucho escritor aficionado, amateur, que también viene y hace sus preguntas en torno a los procesos de escritura.
muchas preguntas en torno a influencias literarias. Eso le encanta escuchar a la gente, ¿no? Y de hecho es algo que nosotros siempre preguntamos antes de que vengan y tratamos de contar en la librería con 5, 8, 10 títulos que nos tira ese escritor, esa escritora, para tenerlos ahí y poder hablar sobre ellos. Y hay algo interesante que mencionabas, Ana, recién, esta cuestión de el proceso de escritura, ¿no? Un acto tan solitario, si se quiere, en el momento, y después cuando aparece la novela, el libro de cuentos, la obra de teatro publicada, ¿no? Ya empieza a rodar y deja de ser de ese autor que lo acuñó durante años, a veces, una obra en la soledad absoluta, ¿no? Les deja de pertenecer, les sorprende a veces, me ha pasado, vino Paula Tomasoni, una escritora platense, y bueno, le pasaba eso, que por ahí las interpretaciones que la gente proponía de alguna de las lecturas no habían sido las previstas, y eso suele suceder, y es como decís vos, o sea, te deja de pertenecer, o sea, vos propusiste, la gente dispone con aquello que leyó de tu obra. Le encanta, y también vienen autores y autoras que les encanta ese intercambio sobre su obra en particular y también sobre cuestiones de la literatura más en general, y después, bueno, se quedan un montón de tiempo charlando y firmando ejemplares, que es buenísimo. Porque lo que tiene esto de literatura y las tertulias también, ¿no? Es un poco lo que hacía, bueno, Luis Guzmán en varios de sus libros lo realiza, pero Juan Forn, ¿no? En sus contratapas, esta cuestión de empezar a atar historias y autores. Entonces, un libro puede disparar 10 libros más, 15 historias más, y bueno, parte de la magia que tiene la escritura y la literatura es poder charlar y que un autor dispare la conversación para otro lado, ¿no? Por ahí hay, claro, en algunos libros en particular, o en parte de la obra de estos escritores, aparecen referencias, o en algunas preguntas se nombran otros autores, se empieza a hacer como una cuestión medio de intertexto, ¿no? Que va y viene, un entretejido, y la gente le interesa mucho, y en el mejor de los casos, bueno, después sube, pues estamos en un subsuelito, en el mejor de los casos sube y bueno, revisa ahí los libros y también, digo, la librería a nosotros no nos cobra absolutamente nada en Rayuela, y si no vende, no vende, y si vende, buenísimo, pero es un espacio, de hecho a mí a veces me preocupa esa cuestión, y yo le digo, ¿viste? Bueno, se vendió algo, me dice una de las socias, vos no te preocupes, a mí no nos interesa eso, nosotros queremos sostener este espíritu de la librería independiente y con entrada libre y gratuita, y bueno, así lo sostenemos con todo lo que eso implica en este contexto. Ni hablar. Es complicado. Totalmente. Ahí mencionabas el último encuentro, y el primero del año había sido... El primero de este año fue Silvia Iparraguirre. Bueno, que también tiene un libro, uno de sus últimos libros, que tiene que ver también con esto de las literaturas y cómo se van enlazando los textos. El de clases de literatura rusa. Sí, en realidad vino en ocasión de presentar ese libro. Ya lo había presentado el año anterior, en el 2023, pero acá vino el 19 de abril. 19 de abril estuvo Silvia, estalló la librería también estalló. Mucha gente de letras de la facultad, muchísima gente que la lee, que la tiene como referente. Y en la carrera se ve. Totalmente. Silvia además me puso en contacto antes de la entrevista con 2 estudiantes de letras, 2 chicas de 20 años cada una, que se quisieron sumar por la admiración que le tienen a Silvia, entonces yo les propuse que la presentaran ellas a Silvia. Y fue hermoso el encuentro. Ella además llegó, agarró el micrófono, yo me iba a correr porque dije, no tengo nada que hacer acá, la voy a dejar a Silvia charlando porque ella entró a dar clase. Y bueno, y nos presentó esto, ¿no? En realidad es la síntesis de las clases que dio en un seminario en el Malva sobre los autores rusos del siglo XIX, los 5 autores que ella señala del siglo XIX, y ella sorprendida por la comunidad de lectores de los autores rusos, y de hecho se acercaron un montón, así que era una sorpresa también para mí, que yo trabajaba por ahí, convocábamos a otros autores muy distintos, si se quiere, a lo que representa Silvia de pronto, pero fue una sorpresa hermosa. Mencionabas lo difícil, ¿no? De esto, yo mencionaba también, empezamos la Feria del Libro, el discurso y lo que ha pasado, ¿no? Y en sí, los últimos meses, ¿no? Con la cultura en general, con las editoriales independientes también, y es muy difícil y muy valioso lo que decía sostener, ¿no? Porque, bueno, este tipo de eventos como la literatulia o presentaciones del libro que se realizan de manera independiente y sin autogestiva, recursos. Exacto. Totalmente autogestiva. Aprovechando los recursos al máximo.
hay que sostenerlas, digo, entre todos, ¿no? Sí, en este caso, bueno, nosotros lo hacemos, ya te digo, nos encanta lo que hacemos, nos encanta cómo está funcionando, sentimos que está creciendo un montón, no queremos renunciar a ese espacio, la librería tampoco. Hay algunos gastos que son ineludibles, digo, insisto, los autores jamás nos pidieron nada. Pero hay que traerlos de pronto de Capital, ¿no? Está el que se mueve por su propio, qué sé yo, Gabriela Cabezón Cámara vino de Villa Gesell, llegó manejando su auto, estacionó en la puerta de la librería, se bajó y dio la entrevista. Un 23 de diciembre, estallado todo, bueno, ella vino. Federico Janmayer también vino por su cuenta. Pero después hay otras situaciones donde no está la movilidad y hay que ponerla y, bueno, un remis. Capital La Plata, 2 horas de espera y La Plata Capital... Es un número es también. Un numerito que hasta ahora, bueno, la librería ha puesto de su dinero, nosotros también lo hemos hecho. También tenemos gente que a mí me pasa eso, el día que vino Solá, que todavía estoy bajando de la ola emocional Totalmente. Del último encuentro porque fue un escándalo. Pero bueno, yo tengo mucha gratitud por la gente que nos acompaña. Digo, toda la gente que vos, qué sé yo, vino gente de sonido porque lo conoce a Máximo y nada, es sonido profesional y sin embargo nos puso el sonido... Nada, de cariño, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. son cosas que me parecen... Sumándose a esta acción de sostener Totalmente. espacios, ¿no? De resistencia cultural y totalmente, y sin significa. sonido no hubiera funcionado, porque el espacio de la librería es pequeño y nosotros no queríamos que quede gente afuera. Entonces se puso un parlante en la planta, digamos, en el piso de arriba de la librería y las cámaras de seguridad enfocaban la entrevista para que se pueda ver y escuchar desde arriba. Las chicas de Puebla que vinieron también, hacen sus shows, cobran sus entradas, pero acá vinieron... porque les dijimos, estaría buenísimo que toquen con Solá. Vinieron encantadas, salió hermoso. Nos acompaña hace un tiempo el Café La Bastilla, porque nosotros servimos como un café y demás, y bueno, ellos se copan con el café. Nos acompaña ahora Bukowski, que bueno, teníamos que cerrar el ciclo. Lo habíamos iniciado ahí, ahora nos acompaña, pero es difícil en este contexto levantar, digamos, patrocinadores, gente que Totalmente. te banque. Así que yo lo valoro, pero triple, porque si no sería más difícil. Y pienso un poco... Imagino la respuesta, ¿no? Ahora estamos hablando con Ana de la Torre del ciclo de Litertulia que se realiza en Rayuela una vez por mes. Exacto. Después vamos a ver si ya hay autor confirmado o autora confirmado, pero dentro de un ratito. Digo, ¿por qué? Digo, medio la respuesta la sé, pero me interesa escuchar tu opinión. ¿Por qué sostener estos espacios? ¿Por qué hacer, a ver, hablamos autogestivo, a pulmón, si quiere a veces a contrapelo de lo que sucede en la realidad, con esfuerzo, sumando voluntades? ¿Por qué si parece que todas las condiciones son, entre comillas, adversas totales? Sostenerlo y poner fuerza y energía de uno, con todo lo que implica, y amor, ¿no? Para sostener el espacio y que siga existiendo. Porque a veces digo, no sucede, por suerte no sucede, está bueno, ya está. Me resigno, ya está. En otro momento, será en otro momento. Exacto, lo dejamos para el año que viene si cambia todo, ¿no? Pero es un acto de amor muy importante también. Sí. Yo cuando iniciamos cada una de las entrevistas o cuando finalizamos y yo hago todas las menciones y los agradecimientos, siempre digo lo mismo. Por ahí creo que hay 2 razones. Una es bastante egoísta. Nos genera muchísimo placer. Nos genera, nos da es dopamina, no sé, se libera algo que por ahí en otras actividades me pasa siempre. Bueno, mi trabajo, listo, mi trabajo es remunerado, voy, trabajo, cumplo porque... Pero esto lo hago me lleva tiempo, esfuerzo, energía, y la satisfacción que me da para mí no tiene comparación. Lo mismo le pasa a mi compañero, que es el que produce el ciclo. Así que por un lado hay una cuestión como muy personal. Bien. Y por otro lado, bueno, no digo nada nuevo si planteo que los espacios culturales son espacios de comunidad, de comunión, de resistencia. Aparte, bueno, el otro día con Juan Solá que vino, hablábamos en un pedacito de la entrevista de separar a la persona de la obra, ¿no? Cuando de pronto a un escritor no te cabe ni un poco decir, bueno, él decía así, yo lo puedo separar post-mortem, si está vivo no lo separo. Bueno, a nosotros hasta acá no nos pasó de tener que separar al invitado de su obra, para nada, es toda gente que está de este lado de la vida. Entonces es más fácil también, porque todas las consignas que proponemos, o cuando los empezamos a estudiar un poco para armar las entrevistas y los seguimos en sus redes y qué sé yo, te das cuenta que
representan lo que vos querés de algún modo. Te la hacen más fácil. Te la también, hacen más fácil, pero se llama, o sea, no digo que sería imposible para nada, uno debería poder entrevistar, ¿no? a cualquiera de ellos, pero te la hacen más fácil, te sentís como acompañado, sentís que hay una voz también representativa de toda una comunidad de lectores que se acerca y que está pensando un poco el mundo en los mismos términos en los que lo pensás vos. Sí. Y eso me parece que es interesante. Por eso sostenemos también este espacio como un espacio de circulación de la palabra, de decir lo que uno quiera decir. A veces pienso lo que decías, ¿no? Nos ha pasado cuando uno entrevista y no siempre uno entrevista, ¿no? Gente afín, claro, lógico. toca entrevistar. Entonces hay un lugar de la entrevista que es incómodo, porque en definitiva uno, si va a entrevistar a alguien, tampoco se puede poner, entiendo yo, por lo menos me pasa a mí, en el lugar antipático de querer exponerlo, porque en definitiva uno puede decidir no hacer la entrevista. ¿Para qué lo invitás? Claro. Si no es entonces digo, pero genera, digamos, no hay empatía y no avanza mucho, porque bueno, en definitiva termina siendo una mera difusión de algo, ¿no? Claro. Cuando sucede esto que decís vos, ¿no? Que no hay que separar nada porque está todo junto y está de este lado de la mecha, escuchamos hablar los redondos hace un rato. Totalmente. Es todo mucho más fácil y uno siente que celebra los textos y las historias y hay algo que compartir con la gente, ¿no? Y se da también ese ida y vuelta también, ¿no? Totalmente. Y la gente que va también en ese plan, ¿no? Encuentra como una voz súper legitimada en ese escritor que además hay como un fandom ahí. Hay gente que va muy fanatizada, hay gente que llora, no sé, con Basterrica se le largaban a llorar a Basterrica de la emoción que tenían de que les firme Cadáver Exquisito. Entonces se sienten como muy representados por esa persona que está ahí sentada. Y a mí me parece que es... no sé, que es también algo, es como decís vos, fluye más, ¿no? Fluye mejor, es más sencillo de hacer. Y por ahora nos pasa eso. Aparte, también lo que leemos en su literatura, las historias que cuentan, son todos contemporáneos. Bueno, excepto la literatura rusa, que era como muy particular. Pero Silvia tenía también, qué sé yo, hacía 2 años había presentado, antes de que desaparezca, que era un poco su paso por la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, en los 60. A Silvia le preguntábamos, justamente veníamos nos encaminábamos a la marcha universitaria y la teníamos a ella, que trabaja en la UBA, que viene de ese contexto. Digo, bueno, hay mucho de contexto que se filtra ahí. Creo que todos los escritores que han venido, por una cosa u otra, terminamos aludiendo al contexto. Es inevitable. Y ellos desde su punto de vista dan también su mirada y suele ser muy celebrada por la gente que nos viene a ver. Porque también la literatura se entiende desde el contexto, ¿no? Porque sacar la literatura, los autores del contexto en el que escriben y producen o se aíslan para escribir, es muy difícil, ¿no? Puede no tener nada que ver los textos, como sabemos, con el presente que les toca vivir. Ahora, ese contexto, sin lugar a duda... Tuvo algo que ver con el proceso de escritura, con por dónde... Totalmente. Por eso siempre está presente. La pregunta por el contexto siempre está presente. Después hay otras preguntas que tienen que ver con sus especificidades, de pronto, ¿no? Bien. Pero bueno, viene marchando y viene muy bien. Y en estas litertulias que se dan en Rayuela, una vez por mes, ¿aparecen apellidos o nombres de obras o títulos de obras que se repitan en las conversaciones? Que uno encuentra como para armar una especie de canon de la litertulia. Mirá, hay un autor en particular que yo confieso nunca había leído y leí porque Juan José Saer. Pero lidera la taquilla. Eso es culpa, lo voy a decir así, de Agustina Basterrica, perdón que la refiera tanto. Agustina Basterrica la fuimos a buscar antes de ir a Rayuela, fue a mi casa, se me puso a lavar los platos. Le dije, no, acarició a mi gata, viste, que tiene una historia con los gatos. Bueno, y lo tiene a Juan José Saer, que cuando la presenté, yo suelo hacer una presentación con un punteo de datos medio random, datos concretos y datos más de color, ¿no? Y uno de los datos de color es que es agnóstica, pero se declara... ¿cómo es? Feligresa de la religión saeriana, porque es... Bueno, vino ella, sabe que tenés que leer, que el entenado, que esto, que a ellos terminé leyendo glosa, me pareció espectacular, me pareció difícil también, porque es un tipo que no usa espacios en blanco en su escritura. Totalmente. Y es como, tenés que sentarte a leerlo, me pareció impresionante la historia de glosa. Bueno, después vino Cabezón Cámara, y entre los El Limonero Real, Juan José Saer. Ahora viene Solá, el entenado, Juan José Saer. Bueno, viene liderando evidentemente la taquilla esa. Después cada uno con sus intereses, ¿no? Jan Mayer obviamente nombró El Quijote, porque él tiene todo su desarrollo ahí como analista, si se quiere, del Quijote, ha escrito la versión para niños y demás.
y gustos más particulares. Bueno, imagínate Silvia Iparraguirre, todo un canon de literatura nacional, pero bueno, Cortázar, Borges, Abelardo Castillo, por supuesto. Bueno, cada uno con su particularidad. Pero en Saer ya tengo varias coincidencias. Bien. Sí, porque a veces sucede, bueno, en el programa pasado de nuestros ciclos, que hay una sección que tiene que ver con, vienen a elegir, los autores eligen sus 5 libros predilectos, que tiene que ver con el momento, ¿no? Porque a veces modifican, y pasaba que siempre, bueno, había un autor o un libro que aparecía, ¿sí? Y se iba repitiendo, y bueno, y tenía que ver... Sí, ya ahora mi apuesta es saber quién me lo vuelve a nombrar, ¿viste? Vamos a ver de acá en adelante qué pasa. ¿Quién lo trae de vuelta a la mesa, Saer, ¿no? Me había llamado la atención porque evidentemente estaba ahí. Saer, como bien decías, que es un autor sumamente interesante de leer, pero no es fácil de leer. No es de los más fáciles de leer, ¿no? Tiene una escritura más intensa. Por ahí yo lo mido hasta en esto, en la puntuación. Bueno, la puntuación que te permite de pronto un descanso, un espacio en blanco. No lo encontrás. Entonces tenés que sostener esa lectura. Y me acuerdo que no se conseguían cuando tratamos, ¿no? de contarle a la librería cuáles son los títulos que los autores nos mencionan para que la librería los tenga disponibles. Porque por ejemplo, qué sé yo, Gaby Cabezón Cámara, no recuerdo ahora el autor, porque era un autor de pueblos originarios, un autor que hace poesía, que jamás hubiera sido mencionado así en otro espacio, y ese día ella lo mencionó, agarró su celu, leyó varios versos de uno de sus poemas, y hubo gente que subió a comprarlo al libro. Claro. Entonces me parece fantástico que se genere eso, porque no estaba hablando de sus libros, no le hace falta, ¿no? Estaba hablando de otros autores. De sus influencias o de los autores que movilizan, que en definitiva no siempre aparecen como pasa con los músicos, ¿no? Claro. Escuchan discos, pero no siempre está reflejado en la obra, pero en definitiva es lo que les permite... Lo que lo va nutriendo de algún modo. Así que bueno, siempre hacemos eso y le tratamos de avisarle con tiempo. Y con Saer no se conseguían los libros, no estaban disponibles en su momento porque había que pedirlos muy particularmente. Después llegaron esos libros a la librería. Yo me llevé uno. Yo me voy llevando lo que puedo. Bien. Aparte, me voy llevando y digo, me lo hago firmar. Así que, porque para mí, cada uno que viene, a mí me tiene que firmar un libro. Es como yo me llevo mis tesoros. Yo me llevo mis trofeos personales. Está muy bien. ¿Tenemos fecha para...? Sí, tenemos por ahora un próximo encuentro el 28 de junio. Bien. Porque generalmente es la segunda quincena. Bien. Pero a Juan Solá había que encontrarlo en Capital, porque él vive en Resistencia. Y había Feria del Libro de por medio, entonces dijimos, aprovechamos. El 28 de junio viene Leo Oyola. Bien. Va a estar con nosotros. Después hay fechas tanteadas y demás, pero hasta que no las tenga recontra confirmadas, porque son fechones. Muy bien. Hay gente que para mí... bien. Hay nombres. Sí, tenemos nombres, tenemos acercamiento. Además, hace un tiempito, desde Rayuela nos pusieron en contacto con Big Sur. Entonces, Big Sur, bueno, fuimos el otro día, estuvimos en la Feria del Libro, fuimos al stand de Big Sur, hablamos con uno de sus referentes que nos comentó de sus catálogos, de ponernos un poco también, acercarnos a sus autores. Entonces, va creciendo. Digo, esto que hacemos a pulmón, cuando uno ve que da sus frutos de esta manera, bueno, te da mucha más ganas de seguir. Sí, te da más ganas de seguir. Exacto. Y además Leo Oyola con su universo muy particular, tiene un universo atrás. Muy particular, así que vamos con eso. Cada entrevista es diferente, totalmente diferente, porque son tan particulares, tan distintos. Así que bueno, es una apuesta también la de Leo Oyola. He leído alguna de sus novelas. Por ejemplo, no he leído parte de lo que hoy entra. En escuelas secundarias se lee mucho Kryptonita. Sí, totalmente. Pronto, ¿no? Y tenés detractores y tenés. Pues yo me he encontrado con gente. Yo soy docente, yo soy periodista, pero trabajo en docencia hace un montón de años. Y me he encontrado con profes de práctica del lenguaje que ponen el grito en el cielo por el lenguaje y por esto y por aquello, y con otras que son puertas de acceso para un montón de cosas, este tipo de textos. Así que bueno, siempre, quieras o no, debe ser por mi impronta, hay una pregunta docente por ahí. Bien, está muy bien. Porque no me puedo quitar del rol. Sí, a mí sucede lo mismo y bueno, uno no puede me puedo evitarlo. salir del rol, exactamente. Lo que tiene, bueno, decíamos Leo, es toda esa impronta del conurbano detrás, ¿no? Esos personajes bastante particulares en su construcción, y ahí de hecho menciona, ya que relacionamos con todo, él menciona muchas veces a bandas de la ciudad de La Plata, como Las Armas Buenos Aires, que ha sonado mucho en universidad y en nuestro programa, así que bueno, tiene como un universo, aparecen en sus escritos esta interacción de personajes creados con
gente real, ¿no? Claro, Entonces, claro. Esa construcción de Leo es muy particular. Es verdad, en la educación tiene sus detractores, sin embargo los libros llegan a las bibliotecas. Sí, claro, y aparte, bueno, son apuestas también y un poco... me parece bárbaro que tengan ese canon también dentro de las escuelas, ¿no? Y que, sí, que aparezca un no canon, podríamos decir. Claro, también, ¿no? al revés sería, ¿no? Sí, romper con lo canon, tradicional. Que siga estando, pero bueno, empezar a poner voces, ¿no? Totalmente, un poco disruptivas. Yo no me dedico a la práctica del lenguaje, pero por lo que tengo entendido, lo que ofrecen los diseños curriculares son orientaciones didácticas. Después vos vas manejando a través de qué material. Entonces creo que ahí el docente tiene un margen, ¿no? Como docente de literatura y práctica del lenguaje, bueno, tenemos eso y bueno, tenemos no mucho, pero tenemos un espacio donde movernos, ¿no? Y se enganchan distintos los pibes también, hay que decirlo, digamos. Para mí, para mí vale la estrategia si lográs retenerlo. Totalmente. Se siguen sorprendiendo muchas veces con Borges, porque Borges hay textos que siguen siendo efectivos, como hablábamos con Martín Cohen en su momento. Borges siempre aparece. Bueno, Martín, por supuesto, lo voy a asediar. Cuando yo pueda. Aparte para la literatura es un gran invitado. Ojalá. Sí, se va a dar. Ojalá, por supuesto. Yo le tengo mucha fe, porque la verdad que venimos... nos sorprendemos todo el tiempo. Yo nunca pensé que iba a pasar lo que está pasando. Y por lo que te escucho, Ana, van por más todo el tiempo. Sí, no, ahora no se tiene. No, bueno, vamos a hacer, la idea es hacer julio me parece que no. Vacaciones no, supongo. Julio no, y ya retomar en agosto con algunos nombres que ya están dando vuelta, pero nuestra intención es cubrir un mes. Bien, y llegar hasta diciembre como con Gabriela. Sí, que no podía venir antes y dijo, bueno, voy con Papá Noel, nos respondió un mensaje. Bien. Y vino el 23, promoción de Banco Provincia. Todo, era cerrado todo. Un caos, pero salió hermoso. Sí. Bien, bueno, te agradecemos por haber pasado por Maldición Eterna. No, gracias a usted. Déjame decir que todo lo que nosotros hacemos se sube en el Instagram de Squadra, así como el vocablo italiano, Squadra _ dramaturgia, que es el Instagram que maneja Máximo y que tiene también sus proyectos culturales. Él escribe teatro, monta las obras, las dirige, así que todo aparece por ahí. O el mío particular es Ana.delatorre, que también es el mío personal, pero ya se convirtió en el difusor de esto que nos gusta hacer. Dale, esos enlaces los compartimos después cuando subimos la entrevista. Genial. Así que muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, gracias. Un placer. Buenísimo.